Bueno, 6 de la mañana, 28 minutos. A esta hora vamos a regresar con un tema que le interesa a muchos colombianos y es el trámite de la reforma tributaria. Saludamos al viceministro de Hacienda, Gonzalo Hernández. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Maritza, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, viceministro, tratando de despejar muchas dudas de nuestros televidentes y la primera es, ¿cuándo van a presentar ustedes el mensaje de urgencia de la reforma tributaria? Bueno, puede ocurrir en los próximos días, como lo dijo el ministro Campo, es algo que estamos evaluando. ¿Pero todavía no está confirmado que vayan a presentar el mensaje de urgencia? Porque escuchamos decir al ministro del Interior que sí presentarían este mensaje de urgencia por el tema de tiempos para que ya en diciembre esté aprobada la reforma. Sí, esa es la intención. Sí, la fecha exacta está aún en estudio, pero esa es la intención para que podamos tener reforma aprobada en diciembre. Y recordemos que como parte de la agenda económica del gobierno estamos estudiando al mismo tiempo el presupuesto general de la Nación, que tiene que quedar aprobado en octubre. Viceministro, quiero preguntarle por otro tema, esa propuesta que viene de los empresarios y que es para que no se permitan transacciones en efectivo por encima de los 10 millones de pesos. ¿Cómo ven ustedes eso y en qué ayudaría esto para el recaudo, esa meta de recaudo que tienen ustedes? Recordemos que la reforma tributaria tiene el propósito de contar de arranque con 25 billones de pesos, tal y como lo presentamos el lunes pasado con la radicación del ministro Campo en el Congreso, pero también dejamos previsto que en la lucha contra la evasión y la modernización de la DIAN se puedan alcanzar 25 billones de pesos restantes cada año. Para eso hay que incluir muchas medidas facilitadoras, y una de ellas es esta, que ha surgido como propuesta de los empresarios y que vemos con buenos ojos, para poder tener un mejor control sobre las transacciones que hacemos todos los días. Viceministro, buenos días. A propósito de buenos lo que... días, Juan Eduardo. ¿Cómo está, señor? A propósito de lo que había dicho el ministro Campo, de que tiene que ser aprobada esta reforma antes de termine el año, pues de diciembre, le pregunto por el ambiente en el Congreso, lo que han podido ustedes captar para que esto pueda salir o no salir adelante. Juan Eduardo, muy buena pregunta. Un ambiente muy positivo. Creo que todos resaltan dos elementos fundamentales de la reforma en su carácter estructural. El primero, el reconocer que son impuestos que se van a utilizar para poder atender prioridades sociales del país, lucha contra la pobreza, lucha contra la desigualdad, lucha contra el hambre como el elemento emblemático de la tragedia social que está viviendo el país, en especial los más vulnerables. Y el segundo, que viene con un elemento de mucha progresividad. Eso significa que las personas de más altos ingresos y riqueza son aquellos que van a contribuir más en ese recaudo tributario. Viceministro, quiero preguntarle también por otros dos temas que están sobre la mesa. Uno, el tema de las zonas francas, cómo finalmente va a quedar. Y otro, una polémica o un debate que se ha surtido este fin de semana en redes sociales y es el tema de los impuestos a las iglesias. Sí, acerca del primero, en el articulado, obviamente se busca que las zonas francas cumplan el propósito que tenían inicialmente designado, y es el de internacionalización, del poder convertirse en un elemento positivo en la estructura exportadora del país. En la actualidad, lamentablemente, muchas zonas francas no cumplen con ese objetivo. Sin embargo, un tema que quedó en el articulado es que se evitaba que existieran zonas francas uniempresariales, pero estamos estudiando la posibilidad de que lo que verdaderamente sea vinculante es el hecho de que haya plan de internacionalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de si es una sola empresa o son varias en la zona franca, tendrán que comprometerse con un plan en el que puedan mostrar que sus exportaciones justifican los beneficios tributarios que tienen como zona franca. Y acerca del segundo punto, Marita, de las iglesias, recordemos que en este momento pues hay una disposición tributaria especial para las iglesias y otros cultos religiosos, todo dependiendo de una aprobación del Ministerio del Interior. No tenemos en el radar, ni siquiera se incluyó en el articulado algo diferente a eso. Pero obviamente, en el marco de las discusiones democráticas que se están dando en el Congreso y con la ciudadanía, pueden existir algunas revisiones, eso lo veremos más adelante, pero eso es cierto para todos los demás temas del Estatuto Tributario. Viceministro Hernández, si las iglesias tributan un recaudo, ¿de cuánto aproximadamente podría ser? No, como le digo, Juan Eduardo, es muy prematuro hablar de eso. No está
nada nuevo en el estatuto tributario acerca de las iglesias y los cultos religiosos. Incluso el ministro Campo, en una entrevista que dio para un medio impreso el fin de semana pasado, dijo que no está en el radar poner un impuesto diferente a las iglesias. Prácticamente descartado, mejor dicho. Pues como le digo, estamos en un trámite democrático en el que surgen ideas, se evalúan esas ideas, participamos en un diálogo en el que es importante reconocer que pueden existir buenas ideas para mejorar el estatuto tributario, pero no lo tenemos en este momento como una consideración prioritaria en el radar. Ministro, el viernes en la tarde nos dicen, llegó ya el texto como tal de la reforma tributaria al Congreso. ¿Cuándo prevén ustedes que se dé ese primer debate? No tengo una fecha exacta, pero seguramente se decidirá en los próximos días en conjunto con las comisiones tercera de Cámara y de Senado. Dicho sea de paso, el primer día de gobierno radicamos la reforma tributaria y en el segundo día, es decir, el martes pasado, ya tuvimos reuniones con la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y con la Comisión Tercera del Senado. Y en este momento también me dirijo a una reunión con otros congresistas que harán parte de este diálogo sobre la reforma. Viceministro Gonzalo, gracias por acompañarnos aquí en esta emisión de Noticias RCN. Un feliz día, señor.